Psicoflix, episodio 328. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas. Un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 328, en el que vamos a hablar de cómo elaborar metáforas en terapia desde la RFT. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a la newsletter gratuita para estar al día de todas nuestras novedades. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí. Darío, ¿cómo estás? De lunes, con todo lo que eso implica. Nada, estamos bien, la verdad. Además, parece que el tiempo da un poco de tregua y no va a llover tanto esta semana. O no va a llover, quién sabe. Parece que estamos en Galicia ahora mismo. Está dura la vida en el sur esta temporada. Bueno, y tenemos curso que sale mañana. Habrá ya gente que haya podido comprarlo por esa lista prioritaria. Ya sabéis, está de la base de datos, tenéis que estar en la newsletter psicoflix.com, tanto para apuntaros a la newsletter como para apuntaros en el curso. Este curso, además, que bueno, yo creo que vamos a tener una muy buena muestra para aprender a utilizar metáforas, para también aprender a confeccionarlas. Y tenemos, como no, a un invitado, ya lo voy a presentar yo, ¿sabes? Que nos va a hablar estupendamente de eso, como ya hizo en un webinar que emitimos no hace mucho. Así que cuéntame, Eye, ¿quién tenemos por aquí? Muy contentos de repetir con Luis Ignacio de Amores, el psicólogo contextual con más de 5 años de experiencia en población infanto-juvenil y adulta, el máster en intervención en trastornos del neurodesarrollo por ABA España y tiene el MAES en especialidad de orientación educativa. Ha publicado distintos artículos y capítulos relacionados con el análisis de la conducta aplicado y las terapias contextuales, y junto a nuestro querido José Luna es cofundador de Atento Psicología, que es un centro de psicología contextual en Sevilla. Bienvenido, Luis. Bienvenido, Muy buenos Luis. días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal te trata la vida, Luis? Cuéntanos un poquito, ¿cómo está Más tu allá vida? más allá del tiempo, bien. Yo no lo estoy sufriendo mucho. A mí el calor me ¿No quita te la gusta? vida, así que me da mucha pena por cómo está la tierra, porque sí veo Sí, que se está enviando. que muchas de las carreteras que cojo con la moto o cuando Mm. vamos a la sierra o lo que sea están muy, muy afectadas. Y entonces, claro, si ya la sierra, sobre todo, estaba mal, ahora está un poquito peor. Y eso es la peor parte, ¿no? Ver a la gente afectada siempre. Desde luego. Y Luis, ya sabes que solemos preguntar un poco cómo es el día a día de la gente que viene por aquí. Y bueno, que yo tengo más o menos conciencia de cómo es tu día a día. En realidad puede pasar mucho de una semana a la otra, así que cuéntame, ¿cómo es tu día a día? Pues mira, ahora estoy intentando priorizar mucho el entrenamiento. Me he estado un poco viendo a mí mismo por qué había cosas que mantenía y cosas que no. Entonces estoy haciendo una especie de instaurar hábitos por paso. Y ahora estoy intentando instaurar una franja fija de entrenamiento. Eso lo estoy consiguiendo. Y ahora voy a intentar ir a otras franjas más actividad física, comer mejor, etcétera, etcétera. Mi día a día se centra entre semana, básicamente, entre leer, estudiar, ir a trabajar y montar alguna cosilla que tenga pendiente. Tengo ahí algunos proyectos personales. Y lo que va quedando, pues me veo alguna serie, ¿no? Por ejemplo, la del Caballero de los Siete Reinos, que está muy bien, os Mira, la recomiendo. ya la estoy viendo. Tiene un giro interesante, no digo más. Yo soy una persona sencilla. Mi día a día es entrenar, leer, estar con la familia, con los amigos, con la gente que quiero y poco más. ¿No? Muy bien regada, ¿no? De todo lo importante, por lo Sí. que nos cuenta. Y muy guay, ¿no? Y también que tengas tiempo para estar aquí con nosotros, que sabemos que te encanta Siempre. divulgar. Y para nosotros pues es un lujo contar contigo, ¿no? Y volver a escucharte aquí, ¿no? Yo en el anterior episodio que hicimos te preguntaba pues por el papel del lenguaje y la comprensión de la RFT en tu vida, ¿no? Cómo había entrado, pero hoy quiero ir como un poco más atrás, ¿no? Y es qué hay de tu historia, ¿no? Personal que conecta pues con el uso de metáforas en tu día a día. Bueno, al final ese ejercicio o esa pregunta me la he hecho yo algunas veces de forma genérica y me llevó a, no sé si inventar un juego, pero sí algo que es muy interesante, que es darnos cuenta hasta qué punto somos metafóricos
cuando nos comportamos de forma literal. Si tú en una conversación entras y entiendes todo de forma literal, es muy divertido todas las situaciones paradójicas que se generan, porque al final estás quitando ese doble sentido o esa doble referencia o esa referencia implícita en la metáfora, y ahí te das cuenta cómo cualquier cosa que decimos no hace alusión directa a lo que estamos contactando, sino lo hace a través de otro término, otra idea, ¿no? La metáfora, en sentido técnico o en sentido de usarla en el espacio de terapia o en mi día a día, creo que tiene dos grandes puntos, ¿no? A nivel histórico puede ser el humor, con mis amigos y no sé, en mi historia, pues he tenido unos amigos muy canallitas y eso también ha hecho que yo desarrolle también la habilidad de devolverla, ¿no? Eso me ha hecho ser muy creativo y muy imaginativo, sobre todo los andaluces. Tenemos ese aje, ¿no?, que dicen los gaditanos, en el que somos capaces de generar relaciones, ¿no?, muy graciosas, casi desde la nada, ¿no? Entonces yo creo que esa habilidad más personal me ha permitido que, cuando la he nutrido de los conocimientos de la teoría del marco relacional, análisis de conducta y demás, me hace verlo con mucho más profundidad, y sobre todo también me permite mayor creatividad, ¿no? Entonces, ahí también el punto quizás más novedoso últimamente es que la metáfora no necesariamente tiene que ser únicamente un conjunto de palabras o una historia, sino que también puede ser la propia experiencia, ¿no? Entonces, cuando abres ese campo, y a mí se me ha recomendado todo esto, pues hay veces en las que no sale, pero otras veces en las que salen cosas muy divertidas. Mm. Luis, no sé si estás al día de esto que se hizo viral sobre cómo Netflix está intentando meter en la trama varias veces a lo largo de la serie, de las películas y tal, porque asume que la gente está con el teléfono. Así está el mundo. Perdón, repite eso, que creo que he Sí, escuchado algo, pero no te he entendido del todo. vale. Salió en una entrevista, creo que fue Ben Affleck, sobre la película esta de Pito. Es una serie, yo no la he visto todavía, Sí, el tengo que botín. verla. Yo la vi este fin de Sí, semana en plan de relleno, sí. pues ya me dirás si esto pasa o no, pero creo que era Ben Affleck quien decía que los guiones ahora se están haciendo para que la trama se explique como 3 veces a lo largo de la pieza, para que la Ujú, gente que está con el teléfono la entienda. ujú. Así está el tema, ¿vale? Podemos hablar de esto. De hecho, tengo una pregunta relacionada con esto, pero voy a la otra. Y este fin de semana, te decía, estuve en una conferencia de estructura dramática. Y el ponente explicaba cómo a veces el autor quiere explicar cosas y otras dar a entender cosas, ¿no? Y permite que el espectador conecte puntos. Y claro, yo entendía, ¿no?, la licencia del artista cuando decide o no utilizar este tipo de recursos. Pero ¿y el terapeuta? ¿Cómo decidimos si utilizar una metáfora o explicar algo? ¿Qué criterio podemos utilizar para meternos en lo que significa hacer una metáfora o hacer psicoeducación al uso? Es una pregunta interesante. Eh, Te diría que depende mucho, como Claro. siempre, de la situación, etcétera, etcétera. Eh, yo, por ejemplo, tengo un criterio que igual no es exactamente ese, pero igual me permite acercarme a la pregunta, y es: yo nunca le digo directamente a las personas lo que tienen que hacer. Preparo los ejercicios para que ellos deriven y contemplen las decisiones que tengan que tomar. ¿Sí? Vale. Cuando ellos tienen clara la decisión, ahí, si ellos me dicen, no, yo quiero hacer esto, pero no sé cómo, ahí ya puedo ser más psicoeducativo o dar otras estrategias que ya son más directivas, porque ya la dirección está marcada, ¿no? Entonces, esa es para mí una primera distinción, ¿no? Por ejemplo, oye, pues es que he decidido que quiero tener esa conversación con esa persona. No sé cómo. Pues hablamos de diferentes estrategias y ahí utilizo diferentes metáforas, etcétera, etcétera. Claro, pero volviendo al enfoque en que tenemos, y cuando introducimos la respuesta relacional o la conducta derivada o la transformación de funciones en el espacio terapéutico, nosotros no vamos a acceder, o es difícil acceder a esa derivación o a esa conclusión a la que llega, ¿no? Lo vamos a ver por el efecto. Hacemos este ejercicio, la persona va a su contexto natural, la semana siguiente viene y nos relata que las cosas han cambiado o van mejor o lo que sea. Entonces,
si yo en un momento dado voy a un espacio donde lo que quiero es transformar funciones y que pueda entrar en contacto con reforzamiento diferencial, ¿no? Para que esas nuevas decisiones y esas nuevas reglas, a lo mejor tracking, que luego se van a aumentar, ¿no? Es decir, reglas que sacamos de la experiencia puedan controlar más. Vale, pero imagínate que cargamos el espacio y no funciona. Muy bien, pues tenemos otras estrategias. Vamos a moldear o vamos a ir a hacer psicoeducación, ¿no? Podemos explicar el patrón de intermitencia con un gráfico o con una flechita si no lo pillase. Claro, pero por cerrar en torno a tu pregunta, a mí lo que me interesa como terapeuta es el por qué hace lo que hace el usuario. ¿Por qué me sigue? ¿Por lo que yo le digo? Entonces, si es por lo que yo le digo, no me gusta tanto y la psicoeducación para mí siempre va a ser una segunda opción, dependiendo de qué se trate. Entonces, prefiero más trabajar con el lenguaje y que él derive, porque eso le va a permitir, en la forma que yo tengo de trabajar, al menos lo intento, que responda a su propio comportamiento y se mantenga más en su vida real. Eh, Ese conductista tracking y no appliance que hablabas en el, Sí. en el webinar, ¿no? Viene muy al hilo, ¿no? Porque al final yo una regla que sigo para mí es no intentar no dar reglas a mis consultantes porque esas reglas pueden ser insensibles para su contexto, ¿no? Para mí sí Ujú, pueden funcionar, pero para esa persona no, ¿no? ujú. Y pensaba muchas veces al hilo de la pregunta de Darío, una persona, y ahora que hablamos de metáforas, ¿no? Te puede decir en sesión, pues siento que estoy apagando fuegos, ¿no? Y tú puedes coger esa verbalización, ¿no? Y empezar a rastrear, ¿no? Y decir, oye, ¿en qué momentos notas que ese fuego empieza a crecer, ¿no? O en qué momento o qué pasa, ¿no? Cuando te dejas llevar por ese fuego, ya estás viendo los antecedentes, los consecuentes, y puedes rastrear, ¿no? Incluso en el futuro decir, oye, ¿qué pasaría si sigues apagando fuegos 20 años, ¿no? En el tiempo, Ujú. ya ves las consecuencias, puedes hacer desesperanza. Y pensaba en precisamente, ¿no? En esa partícula. ¿Cuándo o qué pistas a ti te ayudan a decir, sí me puedo detener en esto que me ha soltado esta persona? Porque a veces puede ser interesante y otras veces no, ¿no? ¿Cómo evalúas tú que quizá esa verbalización es interesante para detenerte con ella? Y sí, esto es algo que intento plantear en el taller que está ahora en Psicoflip, ¿no? El que vamos a sacar dentro de poco, que es como una expansión de esto. También lo hablaremos en el curso. Em, Cuando yo intento organizar mi espacio de trabajo, veo el catálogo de herramientas que me ofrece el análisis de conducta e intento ayudarme a pensar, intento organizarme el trabajo, ¿no? Entonces, una cosa importante es que las personas, como dice Carmen Luciano u otras personas, vienen con su cola, ¿no? Vienen con su historia. Bueno, entonces, cuando llegan ahí, el espacio ya se han relacionado con el espacio terapéutico. El espacio terapéutico, los psicólogos ya tienen un significado y respondemos ante ellos en base a algo. Claro, si una persona llega y te dice esto del fuego o te dice cualquier cosa y nosotros, por ejemplo, demoramos la intervención porque queremos hacer una buena evaluación, eso está bien. Pasan dos, tres sesiones donde estamos hablando, donde él está hablando, donde él está esperando cosas. Ahí lo que puede ocurrir es que hay determinadas reglas que son jerárquicas. Es decir, van a controlar mucho espacio de la vida de la persona y, por extensión, también del contexto terapéutico. Cuando yo estoy en sesión y veo que hay determinadas verbalizaciones, determinadas reglas que pueden estar, por un lado, siendo muy dominantes en el espacio, pero por otro lado, pueden ser coherentes con el modelo habla de ellas, ¿sí? Ahí es para mí una oportunidad donde yo puedo decir, aquí puedo hacer algo. Por ejemplo, en esas reglas del tipo, claro, yo me fijaría si en el fuego, la cuestión es, vale, ¿qué le pasa al fuego? Es que no quiero vivir con él, o es incontrolable, o lo quiero gestionar. Claro, a mí me está dando ahí pistas de que puede haber una regla más o menos discriminada sobre lo que supone el malestar y qué espero de ti en relación a ello. Entonces, ahí lo que voy a hacer, fíjate, no es tanto que discrimine su patrón, ¿no? Es decir, ¿y cuándo viene el fuego? ¿Y desde cuándo? ¿Y qué has intentado para que se vaya? Porque a lo mejor ahí estoy un poco más abajo, sino ir más arriba en el sentido de, y, bueno, ¿y qué pasa con el fuego? O sea, o con el malestar. ¿Tú qué esperas de esto? ¿Qué quieres? Que se vaya. Porque a lo mejor en esa primera intervención puedo ir a hacer esa desesperanza, pero no a lo que hace, sino a que aquí no, o que mi forma de trabajar no va a ir a solucionar eso.
No sé si es como ir Sí, más sí. a esa regla jerárquica, porque si yo ya trabajo eso, puedo generar otra regla, o sea, genera otra regla, que es la de, los psicólogos no quitan el malestar, o los psicólogos hacen cosas diferentes, o aquí vengo a trabajar y aquí vengo a sentir según qué cosa. Es decir, voy intentando que eso también se pueda trabajar, ¿no? Y también lo contrario. Alguien que te llega y te dice, no, es que yo soy una persona altamente sensible. Y aquí van a venir nuestras reglas. ¡Oh! Te etiqueta. Esto hay que desmontarlo, tío. Esto hay que decirle a la gente que esto va fuera. Claro. Y a lo mejor te das cuenta de que cuando ha aparecido esa etiqueta es cuando por fin alguien ha hecho algo diferente en su vida. La ha escuchado, la ha atendido, le ha permitido que se exprese, le ha dado pauta, la ha tratado como una persona. Entonces, claro, aquí también es cuando tenemos que revisarlo, es no hacer una intervención o hacerlo de una manera, porque a lo mejor lo que estoy intentando es seguir una regla de mi modelo, pero que es insensible a lo que trae la persona. Mm. Claro, aquí lo que me parece interesante es que creo que es el futuro también del análisis de conducta, ese buen tino que tuvo FAP, hay que desarrollarlo más hacia otras reglas y verlo también más en el campo de la TMR, ¿no? Eso lo dice mucho Belisle en un artículo de 2020, que es por lo que yo digo que es el conductista tracking, que hay que guiarse con las reglas formativas, observarlas y tener en cuenta sus efectos para ser sensibles a ellos. No seguir la regla por quien la dice o del modelo o ser rígido, porque eso nos puede llevar a tomar decisiones que no son adecuadas para el usuario. Te voy a hacer, bueno, primero te voy a hacer una pregunta para que expliques qué es una regla jerárquica, porque seguramente que haya mucha gente que no sepa ni de qué estemos hablando. Nosotros estamos manejando los mismos términos y ok, ¿vale? Nos entendemos entre los tres. Y la siguiente es una pregunta para, sobre todo yo creo, esa gente que sí sabe lo que es una regla jerárquica. Cómo no ir demasiado rápido hacia arriba en esa jerarquía, porque a veces podemos asumir cosas, creo que lo que estabas diciendo, y más si hacemos caso a, por ejemplo, ¿no? A esa idea del Big One y tal, y podemos estar moviéndonos por nuestros propios sesgos de confirmación. Así que ahí te van las dos preguntas. Bueno, una jerarquía es un tipo de relación entre eventos, ¿no? En el día a día nosotros podemos observar que las cosas están relacionadas de múltiples maneras, ¿no? Yo aquí pues soy más blanco que vosotros y alguno de nosotros será más viejo y otro tendrá más dinero y otro, en fin, múltiples relaciones, ¿sí? O somos iguales en la medida que somos hombres, o somos diferentes en la medida de que no pertenecemos al mismo lugar de nacimiento, por ejemplo. Estamos relacionados de múltiples formas. Y una de esas relaciones es las categorías, es decir, algo que está arriba y que por debajo hay un montón de eventos, por ejemplo, los animales, ¿no? Esa es una relación jerárquica. ¿Por qué? Porque en la categoría animal hay un montón de eventos, ¿no? Aquí lo interesante de la jerarquía es que yo puedo tocar aquí y lo que toque aquí se va abajo, se relaciona con lo de abajo, ¿no? Por ejemplo, si un niño me pregunta, oye, ¿y los animales cómo son? Pues son animales vivos y hacen las funciones vitales, que son nacer, crecer, alimentarse, no sé qué, reproducirse y morir. Claro, yo he tocado aquí, pero ahora cuando viene viene un erizo y me pregunta, oye, ¿eso es un ser vivo? Sí. Entonces hacen las funciones vitales. Uh-huh. Sí, entonces he tocado la jerarquía y todos los elementos que están incluidos se transformarán sus funciones si toco la jerarquía. ¿Sí? En un espacio de terapia, si hay una regla jerárquica, quiere decir que todas las cosas que vamos a hacer en terapia pueden estar al servicio de quitar el malestar. Entonces, si la categoría del psicólogo es persona que quita el malestar y yo estoy haciendo un ejercicio que está intentando invitar a la persona a que tolere el malestar, si yo no voy a la jerarquía, cuando toco aquí abajo, lo que va a decir es, no, esto no funciona, no por el ejercicio, no por el efecto, que no me voy a fijar, sino porque aquí lo que venimos a hacer es quitar el malestar. No sé si se entiende un poco Sí. la cuestión. Eso en cuanto a la primera pregunta. A la segunda pregunta, pues esa también la quisiera yo también saber, porque es lo más complejo, ¿no? Probablemente no hay una única regla jerárquica, serán muchas, o serán varias. Y a mí lo que me fascina del lenguaje es que probablemente eso va evolucionando. Las reglas no son fijas, sino son dinámicas, se van, como son relaciones de relaciones, se van alimentando entre ellas
y por el propio proceso terapéutico va a ir matizándolas, cambiándolas y generando nuevas. Ahí, el otro día hice una supervisión y creo que lo más interesante es preguntarnos, ¿esto lo sé o lo creo? ¿Esto lo sé o lo he interpretado? Entonces, si la pregunta es, lo creo, profundizar más en el conocimiento del usuario, porque eso te pondrá en contacto con las reglas y te podrá ir dando pistas de cuáles son las grandes reglas que dominan al usuario. La sepa o no, porque esa es otra. Hay veces que, y esto es experiencia mía, yo creo que las personas muchas veces van haciendo cosas, pero no tienen del todo discriminada la regla. Que hay que ayudarlas a sacarla de ahí, ¿no? Sí, y muy importante, ¿no? Porque una regla jerárquica como nunca soy suficiente puede controlar pues, prácticamente la vida de la persona, ¿no? En muchas ocasiones. Y pensaba, Luis, en la importancia de... me voy a meter en algo técnico, pero me voy a salir de ahí rápido, ¿no? En ese enmarque deístico en el yo, ¿no? Es decir, en la toma de perspectiva de esa regla jerárquica, ¿qué claves introduces tú en las metáforas para que la persona contacte, ¿no? Con esa parte observadora, con ese yo en... Mm. Claro, eso es muy interesante. Y a mí me fascinó cuando descubrí el planteamiento que hizo Torneque sobre el yo deístico en jerarquía. Al final es una manera de conceptualizar distancia observacional o Ujú. reglas rígidas o relaciones conducta-conducta. Es lo mismo de otra manera. Lo que pasa es que es más técnico en el sentido de que lo define desde la teoría del marco relacional, ¿no? Y creo que tiene mucho sentido. A la hora de trabajar los enmarques, la perspectiva es muy interesante porque tú tienes que, o sea, el enmarque, por ejemplo, de perspectiva, como ya sabemos, es el lugar, ¿no? Yo frente a los demás, en el tiempo, aquí y ahora, y en el lugar y el tiempo, aquí y ahora. Vale. Si yo empiezo a evaluar con esa persona y veo que hay mucho control desde su perspectiva y poco desde la de otro, ahí tengo una relación que me puede interesar y es lo que hablábamos antes, por eso decía propiedad conductual, a mí me ayuda a verlo así, pero al final es simplemente una manera de organizar el cómo las cosas se relacionan. Si yo tengo esta persona que está viéndose únicamente desde aquí y que solo es sensible a las consecuencias que ocurren aquí, a lo mejor a mí me interesa que se vea desde otro punto. Y ahí tengo yo mis dos elementos del objetivo, lo que yo quiero trabajar y la función que quiero que haga entrar en contacto. ¿Sí? Por eso es que este esquema para mí tiene sentido, porque aquí estamos ya hablando de enmarques, pero lo estamos haciendo de una forma mucho más soft, mucho menos técnica. Entonces, fijaos, ahí hay un enmarque en perspectiva que yo uso, que es, por ejemplo, en familia, y le digo, a mí no me gusta la del epitafio, por lo que sea. A mí tampoco. Entonces yo utilizo el café, ¿no? Tú imagínate que tienes 70 años, has quedado con tu hijo y te estás tomando un cafelito, ¿no? Le coges la manita y le preguntas, oye, yo soy buen padre. Y fíjate ahí, lo que busco es la respuesta a esa pregunta depende de las decisiones que tome desde hoy hasta ese momento. Claro, ahí ¿qué está haciendo? Le está forzando que se vea sus acciones en cómo impactan en el otro. Entonces ahí ya puedo empezar a tirar hacia otro sitio. ¿Qué tipo de padre quiere ser? Y puedo empezar a ser coherente o recombinar diferentes habilidades del modelo, ¿no? Oye, y aunque esté esta parte, no merece la pena, ¿no? Que esta impulsividad o este enfado lo entendamos, que esté ahí, o trabajemos, lo que sea, pero podamos generar una alternativa para acercarnos a ser ese padre que tú quieres ser. Entonces, hay muchas maneras de hacerlo, eso también dependerá de cómo la persona te plantee su problema. ¿No? Hay otros casos es cuando una persona llega y me dice, es que llego a la fiesta y es que no me lo paso bien. Me voy como que no siento que me lo he pasado bien, ¿no? Y lo que está un poco planteando es que lo que espera esa persona es que los demás le entretengan, ¿no? Ahí le podría decir, oye, y si yo quedo contigo, ¿qué probabilidad hay de que yo me vuelva a mi casa sintiendo lo que tú? Claro, ahí a lo mejor lo que puede estar ella diciendo, a lo mejor no entiende la pregunta. Se la moldeo, se la explico, le meto ayuda, lo que sea. Sí, sí. Si yo voy a ese espacio esperando que tú
me entretengas a mí, de la misma forma que tú esperas que yo vaya que tú vas a ese espacio esperando que yo te entretenga a ti, si los dos vamos de la misma manera, ¿qué va a pasar? Ah, claro. Entonces, ¿tú qué esperas? ¿Que yo te entretenga, te lo haga pasar bien? No sé. ¿Has probado? Porque ahí lo que puede Mm. hacer es que la persona derive, que la siguiente vez que puede ir puede intentar hacer de broma, tal, y ahí se ve que el otro es más reactivo, hay una interacción, y hostia, pues para que el otro me entretenga a mí, tengo que entretenerlo yo. Mm. Luis, voy a aterrizar un poco la conversación a términos. No todo el mundo basta, aunque luego te voy a hacer otra. En fin, sí, que creo que va a ser interesante. ¿Para qué sirve usar metáforas? Quiero decir, todo el mundo hablamos casi en metáforas, todo el mundo. Yo creo que es difícil un terapeuta no usa alguna metáfora en su día a día, de la corriente en la que sea, porque como tú bien has dicho, somos humanos y los humanos muchas veces nos comunicamos en términos de metáforas. Pero ¿para qué serviría actuar con deliberación, ¿no? En una metáfora? ¿Para qué serviría preocuparse, ¿no? Escuchar este episodio, ver tu clase, tu curso y seguirte y hacer metáforas? ¿Para qué? Yo no soy muy original en mis ideas. Yo creo que la mejor habilidad que tengo es fijarme en cómo diferentes cosas están ahí e intentar unificarlas, ¿no? Por eso, para tu respuesta, voy a citar a Torneque, ¿no? Que para mí es uno de los mejores porque tiene una visión totalmente funcional. Quizás a lo mejor no es el más técnico ni el más purista, pero me parece que es el que para mí mejor transmite lo que es este asunto. Y él dice que el lenguaje es un troyano. ¿Por qué? Porque el lenguaje está inmerso en todo lo que hacemos. En todo, en absolutamente todo. Y obviamente la metáfora es la forma en la que hemos desarrollado nuestra forma de estar en el mundo, ¿no? Al final respondemos a cosas en términos de otras, que es básicamente lo que es la metáfora. Torneque dice que si nosotros comprendemos cómo funciona ese lenguaje, que es por un lado la causa de nuestros problemas, la causa de nuestro sufrimiento, que es como esa moneda de dos caras, ¿no? Sí, nos ha permitido llegar a Marte o sí, nos permitió generar acueductos hiper largos y tener agua súper lejos, pero también nos ha traído esto del sufrimiento, ¿no? Si nosotros comprendemos eso, podemos generar intervenciones que desde dentro, que permitan, al final lo más importante es que las personas puedan entrar en contacto con otras fuentes de reforzamiento. Porque nosotros hablamos siempre en términos de metáforas, modelos, Exaflex, flexibilidad, CCR. El objetivo es que vayamos al espacio en el que la persona entre en reforzamiento diferencial. Luego a ese reforzamiento diferencial podemos utilizar diferentes estrategias para encapsular esas acciones bajo valores, como queramos. Pero el objetivo es ese, exponer a la gente en condiciones o a situaciones de reforzamiento diferencial. ¿Cómo podemos hacer eso? Una de nuestras herramientas es el lenguaje y la metáfora es fundamental. ¿Por qué? Pues por varias razones, ¿no? Porque al final nos permite comunicarnos, nos permite entendernos. Y esto me parece una cosa que olvidamos muchas veces. Nosotros lo que estamos haciendo es, en un espacio verbal de 1 hora, intentar que la persona cambie horas y horas de comportamiento ahí fuera. No es cualquier cosa. Entonces, si nosotros dominamos bien eso y utilizamos bien las claves y lo utilizamos en esa jerarquía, es decir, reglas que dominan otras, la capacidad que tenemos de invitar a la persona al cambio es potente. Por eso triunfan las metáforas, porque aglutinan muchos comportamientos, ¿no? Que al final yo creo que es la clave, el no usar la metáfora por usarla, sino que si la comprendemos y la usamos bien junto con otras herramientas, la potencia y la profundidad que tiene esa intervención, pues es muy interesante, ¿no? Claro, sí, sobre todo encima están hechas para la persona, ¿no? Que tenemos delante, ¿no? Que muchas veces utilizamos metáforas pues, de libros de forma rígida y no conectan, ¿no? Con lo que la persona necesita o es funcional, ¿no? Para la propia terapia. Entonces te quería preguntar por qué elementos tienen que contener las metáforas para que sean efectivas. Bien, es aquí donde yo también quiero hacer un matiz. No se puede hacer ciencia desde la aplicada. Hay que hacer ciencia y hay que hacer ciencia desde la básica y desde los conceptos básicos nosotros cogemos esas ideas y las aplicamos. Cuando yo estuve estudiando el libro de Torneque, de Metáforas de Práctica Clínica, cuando lo he visto en otras ocasiones, etcétera, etcétera, veo que se establece muy bien la relación que hay entre un objetivo, que es lo que quiero trabajar, que tiene dos partes, y una fuente, ¿sí?
Pero claro, ese esquema es muy genérico, porque no siempre me permite aterrizar por qué el objetivo está compuesto de según qué cosas y cómo tiene que ser, perdón, la parte de la fuente, que sería la parte metafórica, ¿no? Esto lo tiene en el webinar, en el esquema. Entonces, aquí lo interesante es que ese objetivo tengamos claro el por qué está ahí. Es decir, por qué yo quiero trabajar esto de la metáfora, ¿no? Y es aquí donde yo muchas veces en la supervisión le pregunto, ¿pero esto es algo que te ha pedido el usuario que tú has trabajado con él o algo que tú crees que tienes que trabajar? No, yo lo creo. Entonces, ¿cómo sabes que va a funcionar? Eso no quiere decir que si yo sigo preguntando y sigo profundizando, esté 100% seguro. No, eso lo verás en el proceso de desarrollo de la terapia, si esos procesos de cambio entran en contacto con reforzamiento diferencial y se mantiene. Vale. Pero ahora tenemos que ir a buscar en la historia del usuario para que nos plantee un problema o que nos plantee una situación o conozcamos que hay algo en la historia de ese usuario que es susceptible de ser trabajado. Por eso le pongo el nombre de propiedad, pero propiedad viene de abstraer una propiedad funcional, ¿vale? Porque cuando nosotros estamos en el trabajo con el usuario, tenemos múltiples ejemplares, mucha información de la cual abstraemos una función. Por eso le pongo el nombre de propiedad. Pero es simplemente una organización que yo tengo. No quiere decir que introduzcamos más términos intermedios, simplemente es una propuesta para que podamos entenderlo mejor. Claro, esa primera parte de la propiedad, yo lo que busco es que se relacione con algo. ¿Sí? Porque al final las metáforas son relaciones de relaciones. Bueno, pues yo quiero trabajar como se veía en el webinar, que aplicar una regla rígida no funciona. O que tiene efecto a corto plazo, o que tiene efecto a corto plazo, o que aplicar esta regla me hace insensible a la perspectiva, o lo que quiera. Pero eso lo tengo que tener en cuenta y lo voy a sacar ¿de qué? De la evaluación y de la observación de mi usuario. Y luego aplicaré una metáfora que tenga varias características. Una, que sea pertinente a la historia del usuario, ¿no? Como me dice a mí mi Javi, me lo ha hecho muchas veces, Javi Indinger, a los fontaneros de fontanería, a los albañiles de albañilería, a los médicos de medicina. Es decir, que sea pertinente en su historia. Que no le hablemos de metáfora del jardín a una persona que vive en el centro de Madrid y no va al campo. Y que tiene plantas de plástico. No va a pillar. ¿Vale? Y que después también las relaciones que se establecen en la parte más metafórica tengan sentido con lo que queremos trabajar, ¿no? En el sentido de, si nosotros estamos hablando de que vemos que, por ejemplo, tiene sentido el tolerar ciertos aspectos, las malas hierbas, etcétera, etcétera, ¿no? Esa metáfora del jardín, que no estemos relacionándolo con una situación de pérdida, por ejemplo. ¿No? Te meto en el jardín, pero es que a lo mejor lo que más presente está la persona es una situación de pérdida. Porque a lo mejor no hay que ni meter una metáfora, sino simplemente hacer otras habilidades. ¿Sí? Es decir, la metáfora es un recurso que habrá que ver cuándo usar y cuándo no usar también. Vale, te voy a ordenar dos preguntas. Bueno, te voy a lanzar una primero y luego vemos si podemos responder la otra. ¿Por qué explicado pierde? ¿Por qué explicar una metáfora hace que dé la sensación de que pierde su efecto? ¿Se explican las metáforas? Cuéntame, Luis. Bueno, no lo sé. Yo creo que eso es una muy buena pregunta experimental. Skinner ya decía que una persona que es capaz de responder a preguntas sobre su propio comportamiento, creo que la cita decía como que tienen mayor probabilidad de discriminar lo que hace y por tanto tener mayor autocontrol. Mi percepción es que no es que explicado pierda, sino que si la persona, entre comillas, su conducta ha tenido una historia de reforzamiento en seguir instrucciones por quien lo dice, puede ser exitosa, y viceversa. Si la persona es más de guiarse por los efectos o más tracking o hay otras reglas que están por encima de nosotros, ahí no va a ser sensible. Esa es una posible hipótesis que yo tengo a nivel personal de mis reflexiones que habría que demostrar. Pero después otra, para mí es simplemente el efecto que genera en nosotros, que también habría que ver por qué es así, que tampoco lo sé. ¿No? Cuando tú le dices a alguien, ¿no? Vaya mierda de podcast que has hecho, ¿no? ¡Pam! Eso te impacta. Y lo digo así, queriendo y porque tenemos confianza, Sí. porque genera, y te estoy diciendo, esto no lo hagas. Claro, pero eso genera
cierta violencia, cierto impacto, incluso. Claro, pero no es lo mismo que yo diga, oye, ¿tú crees que has hecho un buen podcast? Yo no sé por qué, pero esta diferencia impacta en la terapia. Probablemente porque aquí, como somos humanos por nuestra historia, la forma en la que lo digo de la primera forma es más agresiva o hay otras variables que van a estar controlando más las respuestas que se generan, y cuando yo hago una pregunta o intento que lo relacione de una manera, va a llevar al usuario a que se observe a sí mismo de otra forma, que pueda relacionar y pueda derivar otra función y que él pueda decir, hostia, pues a lo mejor aquí no tendría que haberle dado cancha, rienda a Luis porque me acaba de tirar un tal que no lo había previsto, lo que sea, ¿no? Entonces, Claro. esto es algo que yo incluso uso también en terapia y lo explico así, ¿no? Cuando la gente me dice, es que no cambia. Digo, ¿cómo se lo dice? Se lo dice así, pam. Y luego, ¿y cómo, qué pasaría si se lo preguntas así? Y a lo mejor lo que estoy intentando es enseñar a la persona el efecto que tiene su propio comportamiento, pero a lo mejor lo que estoy intentando entrenar es que sea más compasiva con su hijo, por ejemplo, o que no le diga tanto lo que tiene que hacer. Entonces, hay cosas que no entiendo muy bien por qué se producen, sí las experimento, sí entiendo el efecto que tiene, intento ser más de pregunta, ¿por qué? Porque me ayuda más, probablemente porque la persona se observa más a sí misma y responde más a sí mismo, que en el otro ejemplo, ¿no? Que creo que es mucho más Sí. confrontativo o que puede, digamos, no romper la coherencia. ¿Vale? Quizás cuando yo voy de frente con ciertas afirmaciones me estoy pegando con esa coherencia y a lo mejor no es la manera de... porque a lo mejor es una contingencia directa, ¿no? Estoy intentando que no haga esto, pero a lo mejor cuando te Sí. dice la pregunta es que estoy utilizando otro fenómeno psicológico, la transformación de funciones. Aquí va la segunda. Bueno, yo pensando sobre esto, ya acabo en ciertas conclusiones un poco fenomenológicas, ¿no? Cuando, como por ejemplo, un autor no da un cierre en una película, en una serie, no da un cierre concreto, ¿no? Y da como insinuaciones y es la persona quien cierra de alguna forma todo eso. Entonces sus reglas son mucho más personales, más identitarias, están más conectadas con el deíctico. Desde mi punto de vista, no lo tengo claro. El tema es que, hablando de estos cierres abiertos, pienso en esas metáforas tan paradójicas, ¿no? La paradoja tan clásica en Nat como es esta metáfora de los bocadillos y los perros. Y que dejan a la persona un poco como, vale, ¿y ahora qué? ¿No? Vale, ya nos lanzó bocadillos, si volvemos a esa metáfora, y te ponen a ti en una situación de, dame respuestas. Eh, ¿Qué hago, no? Si no lanzo bocadillos. Y el terapeuta siente la necesidad un poco de darle respuesta porque nota su incertidumbre. Bien, en ese tipo de situaciones donde las metáforas son tan abiertas, sobre todo cuando estamos hablando de desesperanza creativa, donde en realidad estamos castigando, bueno, extinguiendo todos esos intentos de control, derivando todas esas funciones aversivas, y la persona dice, vale, ¿y ahora qué? ¿Qué reforzamos ahora? En esa situación, en ese tipo de metáforas tan paradójicas, ¿cómo actuamos? Para mí es siempre de verdad un reto, ¿eh? En terapia, cuando terminas, ¿no? Haces tu ejercicio de desesperanza y te dicen, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Claro, esa es muy buena pregunta. Ahí lo que yo intento observar es, vale, si yo voy ya ahora, ya rápido, a querer dar esa solución, ¿para qué he hecho la metáfora? No, porque a lo mejor lo que estoy haciendo es, ahora una regla, al final es un comportamiento y un comportamiento es una clase de respuesta, un conjunto de topografías. Yo no creo que yo sea tan bueno como para en una sesión y con 2 o 3 marques ya la persona haya transformado funciones, y a mí lo que me interesa es que esa persona cuando derive eso empiece a hacer cosas fuera y eso que ha derivado se mantenga. Entonces, cuando me llega y me dicen, ¿ahora qué? Yo no me voy a darle soluciones, porque lo que a lo mejor lo que estoy reforzando es esa regla de, vale, no lo hago así, lo puedo hacer de otra manera, sino simplemente la llevo otra vez a lo mismo. No sé, lo mismo. ¿Para qué? Para que derive. Que lo mismo lleva a que no funciona. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no lo voy a saber? O igual no. Pero eso incluso es interesante porque la persona puede ser una persona que tienda al control, ¿no? Y mantenerla ahí en esa incertidumbre puede ser incluso terapéutico, ¿no? Entonces, Claro. O sea, que es lo interesante, a mí me fascina, el ver cómo, desde una visión más de FAP,
¿no? De lo que puede ser aquí interesante, pero relacionándolo con las reglas y el lenguaje, ¿no? Porque claro, aquí esta persona me trae, dame soluciones. Yo le hago una sesión de desesperanza creativa. La llevo a que derive algo. Y ahora esa persona me saca la misma regla con otra topografía, ¿no? O deriva otra regla, ¿no? Entonces, no, pues esto va a ser un proceso largo, tal, no sé qué. Y dices, ¡bumba! Ya reforzamos la coherencia. No, hay que volvérsela a partir. Y decirle, oye, porque te diga, no, entonces, ¿qué pasa? ¿Que voy a sufrir? No sé. Podemos venir a intentar dejar de sufrir, pero ¿tú qué crees que va a pasar? Otra vez. No va a funcionar. Pues es que entonces yo no he venido para esto. Y aquí lo que puedo decirle, entonces lo que tú me planteas es que no quieres venir para perseguir esa idea que llevas persiguiendo siempre y que probablemente te vas a ir a tu terapeuta a buscar lo mismo, pero ¿qué crees que va a funcionar? Entonces, la llevo continuamente a que derive esa propiedad terapéutica, si se quiere, ¿no? A ese objetivo o a esa derivación de funciones. ¿Para qué? Para que ahí fuera, cuando vaya, diga un día, mira, voy a hacer lo que hablamos con esta persona y voy a dejar de estar pensando en esto y voy a decirle a mi jefe que me dé el día ese. Y le da el día. Y dice, cago en la leche, tío. Si lo he hecho aunque me estaba muriendo por dentro y me voy de vacaciones, pues a lo mejor esta es la solución. O a lo mejor por aquí es el... Y ya cuando te viene te dicen, mira, estuve haciendo lo que tú me dijiste, no entiendo muy bien qué ha pasado, pero ha funcionado. Y tú le dices, ¿el qué? ¿Que has controlado el malestar? Y te va a decir, no, bueno, no sé. ¿Cómo que no sabes? ¿Qué has hecho? ¿Tú en ese momento qué hiciste? ¿Te pusiste a pelear como me dijiste? ¿O simplemente, no fui? Entonces ahí ya estás intentando que esa persona tacte el proceso de contingencia, lo que ha ocurrido en su vida natural, para que lo incorpore a esa nueva coherencia que estamos trabajando desde el espacio terapéutico. Mira, esto que dices, ¿no? Del tactar, ¿no? Skinner decía que las metáforas eran un tacto extendido, ¿no? O lo que venía a decir. Y pienso mucho en estas personas con las que trabajamos que tienen dificultades para tactar y el trabajo con metáforas se vuelve muy complejo, ¿no? O el trabajo con estas verbalizaciones que pueden hacer en sesión, ¿cómo lo haces? ¿O qué cosas te facilitan ese trabajo con personas que les cuesta tactar? Bien, al final, si nosotros vamos a la definición original de Skinner, tacto es contactar con algo del universo. También tenemos otras referencias que son que el universo, o un estímulo, mejor dicho, es cualquier aspecto del universo y una parte de ese universo es privada o no accesible a terceros observadores. Ok, yo creo que el elemento también a investigar en el futuro es cómo el lenguaje o cómo el control de estímulos muchas veces del lenguaje está fundamentado en la conducta encubierta. Esto es una intuición mía, fruto de mi trabajo, y es que yo creo que hay personas que no responden a según qué respuestas fisiológicas o sensaciones o tal, o que no son tan intensas. ¿Por qué? Porque hay veces que una metáfora física, con base en la metáfora que sea muy física, que orienta a la persona a sus sensaciones y tal, funciona de la hostia, pero hay otras veces que no. Entonces, yo no parto de que toda la variabilidad conductual de las personas se haga en base a un único fenómeno, un único posible control de estímulo. Es decir, que creo que hay personas que sí la evitación experiencial que pueden hacer pueda surgir de esas sensaciones físicas o ese malestar o esas derivaciones que le van poniendo en escenarios posibles y que quieren salir de ahí, ¿sí? Pero me parece también curioso cómo se viene abandonando el trastorno de evitación experiencial y se va hablando de rigidez. ¿Por qué? Porque yo creo que ahí lo interesante es que veamos que diferentes fuentes de control de estímulo, entiéndase, sensaciones, pensamientos, contenidos, por separado o en conjunción, van dando lugar a patrones muy restringidos. Que al final todos trabajamos, o sea, cuando vamos a ese espacio de trabajo lo que buscamos es ampliarlos, abrirlos, ¿no? Jugando con la distancia observacional. A veces esa distancia observacional es más de la sensación. Cuando venga esta sensación, siéntela, bla, 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 e intenta hacer esta alternativa o deja de lado esta regla. Entonces, ahí yo creo que también en el futuro, y esto también se ha investigado mucho, ¿no? Los tactos puros, los tactos propios, etcétera, etcétera, habrá que ir viendo en ese
ir matizando, ir concretando qué mejores metáforas son para cada caso, ver si hay veces que hay metáforas que necesitamos una base más física, más de sensación, más de limitar, ¿no? Según qué cosa, y hay otras que a lo mejor pues tenemos que encapsularlas con nombres, con lores, con tal, pero para que genere ese control de estímulo de darme cuenta y generar una alternativa, porque a lo mejor la sensación física no es un problema. Claro. Porque no está, o porque tiene tolerancia, o porque no se regula desde ahí, porque el control de estímulo del reforzamiento negativo no es por ese estímulo discriminativo, sino que es por otro. Mm. Entonces yo creo que ahí Bueno, es interesante también, perdón, el que entendamos que a lo mejor hay metáforas que no funcionan, no porque no estén en la historia del usuario, sino porque no van al fenómeno psicológico que a lo mejor es el que está ahí de interés. Perdón. mm. Luis, lo que te voy a preguntar ahora ya más una opinión personal sobre un poco cómo están las cosas. ¿Tú crees que la metáfora podría acabar extinguiéndose en el futuro? Es decir, la metáfora dentro de la consulta puede dar la sensación de que hace las sesiones más largas o más lentas y diría yo que la vida está haciéndose cada vez más rápida, más hiperestimulante y todo ese tipo de cosas, ¿no? Como si hubiera menos paciencia, ¿no? Y quisiéramos explicaciones más directas. Entonces, ¿tú crees que podría perderse la metáfora dentro de la consulta porque querríamos las respuestas antes? ¿La gente iría antes a por esas respuestas? Bueno, aquí tendríamos que ver qué es lo que quiere cada terapeuta a la hora de trabajar. Si quiere dar los reforzadores que están disponibles en la sociedad, alinearse con ellos. Y ahí mucho me temo que probablemente personas con conciencia lo harán, en el sentido de sé que esto es lo que hay que hacer, sé que esto es lo que funciona y es lo que voy a ofrecer, y habrá otras personas que no sean conscientes y lo hagan simplemente porque son parte de ese contexto sociocultural y se suben a esa moda. Yo creo que mientras seamos humanos y que mientras lo que nos haga humanos sea hablar, lo metafórico va a estar. Ahora bien, Ujú. si me preguntas a mí por lo que yo creo o por lo que yo haría, yo intentaría siempre preguntarme si lo que yo ofrezco es transgresor, es ruptura frente a lo que la persona vive ahí fuera, ¿no? Entonces, yo creo que no, que la metáfora va a seguir hasta que vayamos, no sé, pienso que en el momento que seamos capaces de regular nuestro pensamiento a través de ceros y unos, pues a lo mejor ahí ya no nos hace falta una metáfora. Pero no sé si va a llegar el punto de que seamos sustituidos por un ordenador. Es la única manera en la que podríamos dominar tanto significado de forma potencial y que pudiera sustituir a la metáfora. Pensar como un ordenador, si no, difícil. El Neuralink. Ya te veo, o sea, te lo he lanzado ahí. Vale. Bueno, estamos llegando casi al final del episodio, Luis. Me está encantando porque hay mucha amiga en todo lo que has contado y parte de lo que has contado va a estar disponible en el curso, ¿no? Que ya sale mañana. ¿Qué se van a encontrar en tu clase de este curso? Estamos hablando del curso de marzo con Sí, Javier y demás, ¿no? Sí. Pues fija, exactamente. venimos de un par de eventos formativos con vosotros en los que hemos intentado acercarnos a un fenómeno que es muy interesante, que es al responder relacionalmente, ¿no? En cómo a través del lenguaje podemos entender qué es esto de hablar, ¿no? Y qué es esto de relacionar eventos. En ese curso de marzo, yo creo que ya va llegando el punto en el que podamos entender cuáles son las habilidades que debe tener un analista de conducta para entender cómo funciona esto de Larry o los enmarques, etcétera, etcétera. Entonces, hay determinadas cosas que se deben dominar, que son las abstracciones funcionales, que es un buen control de estímulo, ¿no? El control de estímulo muchas veces nos da la sensación de que es lo que pasa antes. No, es una definición operativa y clara. Lo que es una clase de respuesta, porque muchas veces parece que una regla es una cosa y ya está, pero esa regla puede ser de múltiples formas. Sobre todo también lo que implica el trabajar con múltiples ejemplares.
que es base para las abstracciones funcionales. Y después otras cuestiones también que son más accesorias y que ya vienen siendo en otros cursos, entender que el terapeuta y el usuario están bajo los mismos principios de aprendizaje. Y aquí es curioso porque cuando nosotros vamos al espacio de trabajo, nos preparamos un contexto o nos preparamos unos principios de aprendizaje para hacer nuestro trabajo, pero luego cuando vamos al usuario lo hacemos de otra manera. Quiero decir, nosotros hacemos miles de preguntas e intentamos observar miles de situaciones e intentamos hilar un montón de cosas. Eso es nuestro control de estímulo, que es nuestro análisis funcional. Pero eso es para nosotros. Y ahora nosotros pretendemos que, fruto de múltiples ejemplares, múltiples oportunidades para relacionar y abstraer, el usuario se lo pongamos por delante y simplemente haga lo que pone el papel. ¿Por qué el usuario no hace el mismo proceso? Entonces, este tipo de cuestiones son las que vamos a ver en el curso para que podamos tener más herramientas a la hora de intervenir y entendamos por qué ellos hacen lo que hacen y por qué nosotros hacemos lo que hacemos. Maravilloso. Tengo muchas ganas de que empiece el curso ya, también para escuchar también tu clase. Y Luis, por último, también, pues mucho de esto también tú lo cuentas en varios cursos que tienes a lo largo de todo el país, ¿no? Que vas ahí sacando pequeñas ediciones. Cuéntanos dónde pueden encontrar todas tus formaciones y también dónde te pueden encontrar a ti. Bueno, a mí me pueden encontrar en el Instagram de Atento Psicología o en Luis de Amore Psicología. Y la semana que viene estamos en Burgos, estoy en Burgos, que vamos a dar un curso en el COP de allí. A ver si veo también a Juanjo. Hay algunas plazas disponibles. Va a estar muy bien, la verdad, que llevo mucho tiempo trabajando en él. Y después en Sevilla, no sé si iremos también a Almería o algunos sitios más. Yo me voy moviendo un poco también por los amigos, por las propuestas que me van llegando. Y bueno, eso, que estén atentos un poco al Instagram o las cosas que vayan saliendo, porque nos vamos moviendo cada cierto tiempo. Que estén atentos, ¿no? Nunca mejor dicho. Y dejaremos todo enlazado en la descripción de este programa para que lo tengan todo a un clic. Y Luis, siempre un gustazo escucharte. Muchas gracias. Muchas gracias. A vosotros. Mil gracias. Mil gracias a ti y mil gracias a ti que estás escuchando este episodio. Si te ha gustado, recuerda suscribirte porque la semana que viene estará por aquí Carlos Moratilla también hablando de un tema relacionado pues con el que hemos hablado hoy. Y nada más, que os recuerdo que tenéis ya las plazas disponibles de este curso. Hasta el día 11 de marzo os podéis apuntar. Recordad ir a psicoflip.com para tener toda la información ahí y apuntaros. Y nada más, que nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflip.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube. ¡Hasta luego! Hasta luego.